Y es así como entonces, disculpen la interrupción, y es así como entonces vamos a conversar inicialmente sobre la coalescencia de labios menores. Y hacemos varias aclaraciones con respecto a esta patología. Y es principalmente que puede referirse de muchas maneras distintas. Y hay términos que hemos logrado prácticamente con respecto a adherencia de labios, sinequia vulvar, sinequia de labios menores, fusión de labios menores. Y a la hora que nos enfrentamos con estos familiares sumamente preocupados, tienen muchas expectativas y tienen también muchas perspectivas distintas con respecto a qué se refiere. Y ahí está nuestro trabajo principalmente de iniciar el abordaje de esta condición con explicar de qué se trata, que si bien es cierto esa percepción es de que esta condición puede referirse a algo grave en la niña o que puede eventualmente perjudicar su calidad de vida a futuro o también desde el punto de vista de fertilidad, sin duda, pues de aquí en adelante tenemos que dejar muy claro que es una condición adquirida, que no se trata de una malformación congénita y básicamente puede ser un hallazgo incidental. Muchas veces, por parte de ese seguimiento pediátrico de crecimiento y desarrollo que se da, a la hora del examen físico, el pediatra se puede percatar. Muchas veces también puede ser la madre o los cuidadores, y sobre todo si esa madre ha tenido una niña previamente, pues por supuesto que va a tener un punto de comparación y en un momento dado puede decir, no, es que a esta niña le estoy viendo algo diferente. Hay que tener también en cuenta que la edad común de presentación es entre 3 meses a 6 años. Sin embargo, hay un pico de incidencia entre los 13 a los 23 meses, principalmente pues porque vamos a tener ciertos factores de riesgo propios de ese momento, sobre todo por el uso constante de los pañales. Tiene una prevalencia entre el punto del 6 al 5% y generalmente va a estar asociado por un evento gatillo, un factor desencadenante que sobre todo vamos a percatarnos que tiene mucho en común con esos factores de riesgo que también nos pueden desencadenar la vulvovaginitis. Y en particular, pues incluso la vulvovaginitis, por ser un proceso inflamatorio, también se considera parte de estos agentes causales que nos pueden llevar al desarrollo de una adherencia de labios menores o una fusión de labios menores. El diagnóstico es clínico, no es mucho lo que tengamos que hacer más que examinar a nuestra paciente. No va a ser necesario estudios de imagen, estudios de laboratorio. Básicamente nos tenemos que guiar por esas manifestaciones clínicas que puede tener nuestra paciente y en primer lugar la gran mayoría o cursan asintomáticas y es parte de un hallazgo incidental, como les mencioné previamente, o simplemente también pueden estar relacionados a síntomas irritativos urinarios por infección de vías urinarias, aumento en la frecuencia urinaria. Muchas de estas niñas tienen goteo postmiccional, lo que vamos cayendo también en un círculo vicioso, porque al tener esa obstrucción parcial en la vía de escape de la orina, parte de la orina sale al exterior y otra parte queda en un espacio virtual que es precisamente la vagina, y después de vaciarse la vejiga, no se sale completo al exterior y permanece o entonces contacto permanente con la orina, que es un factor irritante muy importante y que nos va a perpetuar el problema que estamos enfrentando. Hay que tener muy clara la anatomía y tener hasta cierto punto material didáctico que ofrecer a esos familiares para que ellos entiendan qué es lo que está sucediendo. Muchos padres o muchos cuidadores no están relacionados con la anatomía normal de una niña, cuáles son las partes para ubicar en general. Tampoco a veces saben orientarse muy bien sobre cuál es el introito vaginal. Entonces es así cuando ellos perciben que si está cerrado, lo que está cerrado es la vagina. Y realmente, por lo menos en el consultorio, yo procuro tener imágenes para que ellos tengan ese punto de comparación de cuál es la normalidad y realmente cuál es el problema que tiene la niña. A veces, si tenemos la dificultad de la cooperación de la niña durante el examen físico, ¿bien? A veces nosotros podemos, a la hora de examinar,
valorar con un examen bastante rápido cuál es la condición de esa adherencia. Sin embargo, a veces no nos da la oportunidad de mostrárselo a los padres. Entonces también parte de estas imágenes que podemos contar es precisamente para poderles explicar cuál es el porcentaje de obstrucción, cuál es el porcentaje de adherencia que tiene la niña en ese momento. Para comprender los posibles efectos de riesgo, y son los efectos principalmente que van a estar asociados a aumentar la posibilidad de desarrollar, porque a veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué unas niñas sí, otras no? Realmente tenemos factores multifactoriales. El principal factor es un daño superficial que puede ocurrir tanto en la dermis como también en la mucosa. Va a haber un proceso de repiterización de ese tejido que va a estar relacionado con algunos grados de inflamación, principalmente de la mucosa, y va a estimular el funcionamiento de los fibroblastos y también la estimulación de esos macrófagos locales que van a promover una cicatrización. El hipoestrogenismo se ha determinado como una de las principales causas que conllevan a que estas niñas tengan un mayor riesgo de desencadenar este problema, simplemente porque carecen de defensas naturales en el área genital y de esta manera van a ser más susceptibles a esos factores irritantes que ya tenemos claro que se comparten en común incluso con la vulvovaginitis, y que entonces va a favorecer que esta atrofia y esta resequedad de la mucosa va a formar ciertas bandas adhesivas que entonces van a formar el grado de cicatriz a nivel de ese rafe medio. Más que claro, pues de estos factores de riesgo, los principales van a estar pues asociados a los mismos que la vulvovaginitis. Me parece que ya quedó bastante claro con la presentación anterior, y pues básicamente recordar que más allá pues, de las infecciones, de las dermatosis que puedan haber, los factores secundarios a trauma, y entonces en primer lugar el hipoestrogenismo que va a condicionar la posibilidad de aparición de este problema. Dentro del manejo, pues todas estas líneas de tratamiento van desde la observación hasta el seguimiento con ciertas instrucciones que vamos a necesitar, sobre todo para eliminar todos esos factores de riesgo que vamos encontrando en esa historia clínica, en esa anamnesis que vamos logrando y que debemos individualizar en cada una de nuestras pacientes. Muchas veces, ¿qué nos conviene incluso? O sea, hay cierta controversia con respecto a qué hacer. Manejamos a todas las pacientes, en cuáles tenemos que realmente apurarnos un poco más con este manejo. Va a depender mucho en gran medida de cuáles son los factores de riesgo que vamos encontrando, porque en primer lugar, en muchos casos va a convenir primero eliminar esos factores de riesgo. Vamos a decir, por ejemplo, si hemos detectado que esa niña tiene malas técnicas de aseo, que esa niña, por ejemplo, todavía está utilizando pañal, que no hay un adecuado recambio de estos pañales, que se están usando ciertos productos para esa higiene que pueden desencadenar mayor irritación, o que pueden provocar cierta sensibilización en esa área genital. Si la niña está en ese periodo en que todavía se está orinando las noches en la cama, o que está iniciando, por ejemplo, muy a menudo sucede cuando están iniciando el preescolar, que ya están ante cierto grado de independencia, que tienen que ir solas al baño y que quizás el nivel de supervisión no es el mismo en cuanto al aseo. Entonces, en estos casos, primero nos conviene tratar de controlar todos estos factores de riesgo y después entonces evaluar la necesidad de iniciar algún tratamiento médico. Además de esto, pues el manejo conservador sí se ha establecido, principalmente si esa niña está asintomática, o también sobre todo si esta niña ya está acercándose a la etapa puberal, porque se ha demostrado que gran porcentaje de las niñas que ya están iniciando ese estímulo estrogénico propio de la pubertad incluso pueden tener una resolución espontánea del problema. Las tasas de éxito de los tratamientos pues van a ser diferentes. Hasta el 80% pueden llegar a tener una resolución espontánea en un año, y por lo que les mencionaba, hasta el 100% es posible que a la hora de la pubertad puedan tener esa resolución por sí solas. ¿Qué nos recomienda la ECO?
que en esas pacientes prepuberales que están asintomáticas, primero, la primera opción en el manejo va a ser la observación, un manejo expectante. ¿Bien? Quizás en esas niñas que ya han tenido recurrencias o que ya están manifestando principalmente datos de infección de vías urinarias, con cultivos de orina positivos, con vulvovaginitis asociada, o que también tengan algún dato sobre todo de ardor al orinar o de pujo al orinar, en esos casos ya sí nos conviene eventualmente iniciar manejo tópicos, y la primera elección que vamos a tener como línea farmacológica va a ser el uso de los estrógenos. Realmente hay muchos esquemas que se han propuesto con respecto a la utilización de los estrógenos tópicos. Puede ser presentación de estrógenos conjugados o de estriol. Realmente, por lo menos en la gran mayoría de los países, no contamos con presentaciones pediátricas, por lo tanto es bien importante hacer la aclaración sobre la manera como vamos a utilizar y el por qué vamos a utilizar este medicamento, porque muchas veces en la manera como nosotros orientemos a esos familiares es realmente lo que nos va a permitir un mejor éxito en el tratamiento y menores recurrencias también. En general, con el uso de los estrógenos tópicos, dentro de los esquemas sugeridos, pues se ha demostrado que la aplicación de 1, incluso hasta 3 veces al día, en promedio 2 aplicaciones por día, por un espacio entre 2 a 6 semanas, aunque otros esquemas nos hablan de por lo menos de 4 a 8 semanas, realmente van a tener tasas de éxito bastante importantes, se habla hasta de un 50-90% en un tiempo promedio de 8 semanas, y aproximadamente entre el 40 al 60% va a tener una resolución en un tiempo estimado de 3 semanas. En realidad, las tasas de recurrencia luego del uso de estrógenos muchas veces varía, y puede ir a un margen muy amplio desde el 0 al 30%, especialmente si esa infante todavía está utilizando pañales. En general, también podemos mencionar que con el uso de los estrógenos tópicos, a veces va a ser necesario varios ciclos. En general podemos dar el tratamiento hasta por un tiempo máximo de 8 semanas. Si no tenemos los resultados esperados, incluso podemos hacer un receso de 4 a 6 semanas y reiniciar un nuevo ciclo. Es sumamente importante que es la persona encargada, a la que logremos identificar en esa consulta, que va a ser la encargada de aplicar el medicamento, poderle explicar y ser lo más didácticos posible con respecto a la manera como va a aplicar este medicamento. Preferiblemente que sea aplicado, se motiva pues a que quien lo va a aplicar tenga un buen aseo en las manos, las uñas recortadas, y que aplique el medicamento con la yema del dedo, con una ligera presión sobre el rafe medio donde está ubicada esa adherencia, y posteriormente un ligero masaje hacia los lados tratando de estirar delicadamente esa cicatriz. Otra manera, hay veces que nos enfrentamos a ciertos cuidadores que no se animan o no se atreven a aplicarlo con el dedo, porque muchas veces, sobre todo en nuestro país latinoamericano, existe ese tabú de que no está bien manipular el área genital de las niñas. Entonces, en esos casos también podríamos proponer el uso de hisopos de algodón, y eventualmente sugerir que la proporción del medicamento sea un poco más, porque parte de este medicamento va a quedar en el algodón. Y de la misma manera, ese masaje con una ligera presión en dirección de anterior a posterior, y luego entonces un masaje hacia los lados. Y que cada vez que apliquen el medicamento se tomen entre 1 a 3 minutos para su aplicación. En términos de efectos secundarios, también hay que dejarlos muy claros a la hora de orientar sobre el uso del medicamento, y básicamente lo que vamos a encontrar con mayor frecuencia va a ser cambios de coloración en la vulva, traducido en una hiperpigmentación vulvar. También podríamos notar algo de un flujo, una leucorrea fisiológica, moco transparente generalmente,
Y más allá de eso, pues algunas niñas también podrían desarrollar botón mamario, pero hay que tomar en cuenta que esto es más común sobre todo cuando hemos tenido un uso iatrogénico del medicamento por periodos prolongados y que usualmente va de la mano con una persona, un cuidador que se encargó de aplicar el medicamento y que no tuvo un buen seguimiento o una buena orientación, o son aquellas pacientes familiares, madres sobre todo, que recibieron una orientación, no regresaron más a la consulta y a veces cada vez que notan que hay cierta recurrencia, entonces por su cuenta inician nuevamente el medicamento. Eso con respecto al uso de estrógenos. Y la tasa de éxito va a ser muy buena. Después, la segunda línea que vamos a tener en cuanto al tratamiento va a ser con los corticoides tópicos. Principalmente el más sugerido y con el cual tenemos mayor respaldo de estudios clínicos es con respecto a la betametasona en un porcentaje de 0,05 al 1%. Muchas veces este medicamento lo vamos a sugerir principalmente cuando tenemos alguna contraindicación al uso de los estrógenos, principalmente si ha habido alguna reacción de hipersensibilidad por su uso o algún otro efecto secundario que se haya logrado detectar. O también es mucho más favorable para aquellas niñas que tengan algún componente de dermatitis atópica o de líquen esclerotrófico o de alguna condición inflamatoria crónica en el área vulvar. La tasa de éxito es algo similar a la del uso con los estrógenos, del 68 al 79%, pero sigue manteniéndose un poco más abajo realmente de lo que podemos lograr con el uso de los estrógenos. La recurrencia en un promedio del 23 al 25%, y dentro de los efectos adversos que podríamos notar, sobre todo son atrofia de la piel, eritema, foliculitis, la aparición de pequeñas vesículas, prurito, crecimiento de vello fino en el área genital. Los esquemas sugeridos también son muy variables. Usualmente también estamos entre la aplicación de 1 a 2 veces al día por el espacio de por lo menos 4 a 6 semanas. Siempre es importante remarcar que a la hora de explicar sobre el uso de ya sea de los estrógenos o de la betametasona, ¿sí? Siempre establecer cuándo va a ser nuevamente reevaluada esa paciente, porque en general deberíamos sugerir que se mantenga el tratamiento hasta que sea reevaluada, a pesar de que ya haya notado cierta apertura en esa adherencia de los labios menores. Una vez pasamos de los estrógenos tópicos y los corticoides tópicos como manejo médico, continuamos ante otro abordaje que también está descrito, que es la separación manual. Sin embargo, actualmente y en base a las revisiones, este abordaje no se está recomendando. Si es cierto, a pesar de que tiene una tasa de éxito bastante alta, prácticamente hasta el 100%, logramos esa apertura, pero la recurrencia es mayor a la reportada en el uso de los tratamientos con medicamentos tópicos. Y se ha determinado que esas adherencias posteriores pueden ser incluso de mayor espesor y con menor respuesta a los manejos con los medicamentos tópicos. A pesar de que bueno, ha sido bastante utilizada a nivel de consultorio, hay que también tomar en consideración que resulta bastante traumática para nuestras pacientes, y muchas veces también esa niña, al lograr la separación manual, esos bordes quedan cruentos, puede haber algo de sangrado, hay ardor, y muchas veces después de esto la niña queda con incluso dificultad para el aseo porque simplemente le molesta a la hora de que se lava con agua con jabón, o a la hora también de orinar. Entonces, por esa razón ya lo que es la separación manual se está motivando a que no se utilice con frecuencia. En cuanto a la separación quirúrgica, la separación quirúrgica se debe dejar en casos de que tengamos fallas terapéuticas conservadoras, ¿sí? O que en dado caso se haya dado la separación manual y que tengamos entonces una cicatriz con mayor fibrosis.
En caso de manejo, la única razón para hacerlo de primera instancia es si tenemos una paciente con una adherencia y que esté cursando con una infección de vías urinarias o una sepsis urinaria o que tenga una retención urinaria aguda. Es lo que nos debería llevar inmediatamente a este abordaje. Sin embargo, ya desde el punto de vista de manejo con seguimiento, entonces debe ser en caso de que tengamos fallas terapéuticas principalmente. En la tasa de éxito, sin duda, es del 100%, la recurrencia del 8 al 10%, y después incluso de la separación quirúrgica, lo que se recomienda es el mantenimiento por unas semanas con estrógenos tópicos posterior a esa separación. Aquí, por ejemplo, les muestro un caso que tuvimos en el Hospital del Niño. Una niña de 3 años, IBU recurrente, refractaria al manejo con los estrógenos tópicos, a pesar de que estábamos bastante seguros que la aplicación estaba siendo la adecuada. Aquí es bastante curioso, por ejemplo, el goteo postmiccional. El goteo postmiccional que tiene esta niña, por ejemplo, ya en este momento estaba bajo sedación y a pesar de que ya había orinado previamente, a la hora de que empezamos a examinarla teníamos la presencia de esas gotas de orina remanentes. Después de la separación anual se toman puntos para vertir esa mucosa que ha quedado friable en esos bordes y de esa manera evitamos también disminuir la tasa de recurrencia. Este es otro caso. Una niña con una adherencia bastante firme. Esta es la técnica que está recomendada, ¿sí? Se recomienda básicamente evitar el uso de electrocauterio y evitar el uso de bisturí porque generalmente los bordes quedan mucho más cruentos. En esta niña en particular notamos también la atrofia importante que tenía del área genital. Y posteriormente, como les menciono, usualmente para evitar que queden friables y expuestos estos bordes de mucosa, entonces tomamos puntos separados con sutura reabsorbible y entonces les recomendamos continuar con los estrógenos 1 a 2 veces por día por un espacio de por lo menos 4 semanas hasta que la reevaluemos. Ahora, una vez finalizado el tema de coalescencia de labios menores, pasamos a otro que es bastante diferente, pero a pesar, nos vamos a los extremos, porque dentro de la coalescencia de labios, así como la vulvovaginitis representa uno de los motivos de consulta ginecológica más frecuentes en la etapa infantil, ¿sí? La úlcera de Lipschutz también presente, pero con una incidencia mucho menor y hasta cierto punto catalogada como una entidad poco frecuente o que simplemente está subdiagnosticada. Y en este caso les voy a presentar un caso clínico. Una escolar de 9 años fue derivada por su pediatra por presentar lesiones genitales dolorosas, aproximadamente 7 días de evolución. 3 días antes de la aparición de las lesiones, como único antecedente, había presentado un cuadro de odinofagia, de fiebre. Inicialmente se sospechó como una entidad infecciosa en área genital. La trataron con antiinflamatoria con cefuroxima. Al no haber mejoría, entonces ha sido referida a ginecología infanto-juvenil. Cabe mencionar que pubarca a los 8 años, telarca a los 8 y medio, aún sin menarca y por supuesto negándole el contacto sexual y tampoco con sospecha de algún relato o algún evento sospechoso de abuso sexual, manejando buenas técnicas de aseo y sin antecedentes familiares importantes. Mientras se terminaba la evaluación de esta paciente, se inician los exámenes de laboratorio iniciales, se nota una leucocitosis en 13.000 con neutrofilia en 80%, pruebas serológicas negativas, el VIH, el VDRL, PCR por herpes, serología para hepatitis B, C, Epstein-Barr negativo, el urinálisis dentro de límites normales, urocultivo negativo y mientras se mantuvo el tratamiento, iba en curso entonces el cultivo por bacterias y hongos de estas lesiones. Esta es la condición inicial cuando la paciente fue ingresada al hospital, tomando en consideración que ya tenía aproximadamente 7 días de evolución. Realmente ya estábamos bajo una condición sobreinfectada
por la descripción inicial, pues las úlceras habían iniciado en la cara interna de los labios mayores y posteriormente entonces había progresado en cuanto a extensión y en profundidad. En estos casos, después de haber, sobre la marcha del abordaje de esta paciente, haber descartado otras entidades y que prácticamente todos los exámenes de laboratorio, en base a la anamnesis y al examen físico, no se determinaron otras causas, se llegó a la conclusión que tiene una úlcera de Lichus. Y simplemente, a modo de antecedentes, pues, en 1913 fue descrita por primera vez por Lipschutz, un dermatólogo australiano, que describió esta entidad como una entidad clínica aguda que se caracterizaba por la aparición de ulceraciones necróticas agudas en el área genital, principalmente de niñas o adolescentes que no habían tenido actividad sexual. Es una entidad poco frecuente y hay que tomar en consideración que aún no está clara la etiología de esta entidad y que la fisiopatología en sí todavía es desconocida. Se han propuesto varias condiciones predisponentes, principalmente virosis, que pueden anteceder a la aparición de los cuadros de úlceras de Lichus. Se han descrito 3 tipos diferentes: la gangrenosa, la miliar y la crónica. Básicamente las gangrenosas son úlceras profundas, muy en particular que tienen la característica de ser lesiones en espejo en el área vulvar. El fondo puede ser necrótico, el borde irregular, con un halo eritematoso y en general pueden llegar a dejar cicatriz en las pacientes y pueden también cursar con sintomatología sistémica. En la miliar tienden a ser úlceras múltiples, también con tejido fibrinoso, más superficiales, también con halo eritematoso, usualmente no cursan con ninguna otra sintomatología general y tienden a no dejar cicatriz. Tenemos también las crónicas, que pueden ser formas recidivantes y también poco frecuentes. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues ya en gran parte lo hemos visto en las conferencias anteriores con respecto a la posibilidad de que sean secundarias a condiciones como traumatismos, infecciones de transmisión sexual, principalmente por el virus de herpes simple, enfermedades crónicas, enfermedad de Crohn, por ejemplo, enfermedad de Becker, pero usualmente todas estas otras entidades tienden a presentar cuadros clínicos, ¿sí?, que también pueden llegar a comprometer otras partes del cuerpo o que eventualmente tenemos pruebas serológicas que nos resultan positivas. Dentro de los tipos de úlceras las tenemos dolorosas, no dolorosas. Por supuesto que desde el punto de vista no doloroso, los LUES, sin embargo, en úlcera de Lichus específicamente tienden a ser muy dolorosas, tienen un avance bastante rápido, la extensión de la lesión, tanto a la profundidad o la posibilidad de sobreinfección es bastante común con gérmenes patógenos propios de la piel. El objetivo del tratamiento va dirigido principalmente a la analgesia, al mejorar el proceso inflamatorio, a tratar de prevenir una cicatrización que pueda causar algún problema desde el punto de vista estético del área genital, y claro que desde el punto de vista de posibilidad de sobreinfección de estas úlceras va a haber necesidad de utilizar antibióticos. En esta línea, pues, de alivio del dolor podemos manejar a nuestra paciente desde antiinflamatorios orales o intravenosos, si ha habido la necesidad de hospitalización. Va a ser necesario el uso también de corticoides, corticoides de baja potencia, hidrocortisona, betametasona, que son los que por lo menos usualmente podemos conseguir en nuestro país. La aplicación de 1 a 2 veces al día. Las curaciones de esas heridas, estimular un buen aseo con jabones de uso regular o incluso también con antisépticos. También podemos usar productos para la estimulación de la granulación o para eliminar, pues, la fibrosis que pueda, la presencia de fibrina que pueda haber. En nuestro caso en particular, en el caso clínico, que
que manejamos, pues inicialmente, aparte del manejo del dolor, también esta paciente tenía, mejor se hizo un examen bajo anestesia, bajo sedación. De esta manera pudimos remover la fibrina que estaba en el lecho de esa úlcera, y alguna vez removida la fibrina, se estimula, se revitalizan también tanto el fondo de la úlcera como los bordes, ¿sí? Y esto también nos va a ayudar a estimular la revitalización y el tejido de granulación que vamos a necesitar para que después podamos promover un cierre por segunda intención. En la fotografía que hace referencia al día 1, pues removimos el tejido de fibrina, revitalizamos los bordes, continuamos con manejo con Suflexal, y al día 3 ya teníamos una condición mucho más limpia en esa úlcera, y ya para el día 7 hicimos una nueva revisión bajo anestesia. Simplemente limpiamos los restos de fibrina que tenía y aproximamos los bordes, sobre todo de la mucosa, y finalmente se permitió un cierre por segunda intención, y aproximadamente a los 15 días ya teníamos recuperada a esta paciente, y al mes, al ser reevaluada, prácticamente no teníamos ninguna cicatriz. Y es así como estos son los mensajes que me gustaría que se lleven con respecto a estos dos temas que son tan importantes. Uno, por ser tan común; otro, todo lo contrario, por ser menos común. Debemos también sospecharlo, y eventualmente de esta manera quizás podemos tener menos subdiagnósticos de esta entidad. Y es así como, desde el punto de vista de la coalescencia de los labios menores, esto representa un motivo de consulta, sobre todo en la etapa peripuberal. Es importante manejar sobre todo la orientación que le podamos brindar a los cuidadores, a esos familiares, porque genera mucha ansiedad, y es vital mantener o contrarrestar, más bien, contrarrestar todos esos factores de riesgo que hayamos determinados en el caso particular. Y muchas veces el momento más importante va a iniciar después que hemos logrado la separación de esos labios menores, porque vamos a tener que trabajar en que no volvamos a tener esa recurrencia que muchas veces puede ser común, sobre todo si nos descuidamos con respecto a contrarrestar esos factores de riesgo. Sabemos que es una causa multifactorial. El diagnóstico va a ser clínico prácticamente al 100%. Después que reconozcamos una adherencia a labios, difícilmente la logremos confundir con alguna otra patología del área genital en las niñas. El tratamiento pues puede ser desde conservador, si esa paciente se mantiene asintomática y si el estrés que se ha generado en ese núcleo familiar lo permite. O también entonces vamos por un manejo que va a ser escalonado, desde el manejo inicial con medicamentos tópicos como primera línea el uso de los estrógenos, en segunda línea entonces el uso de los corticoides tópicos, hasta pues la posibilidad del manejo quirúrgico, y esto lo vamos a dejar reservado para casos muy especiales. No va a ser el manejo de primera instancia, a menos que tengamos una sepsis urinaria o una retención urinaria aguda. Y dependiendo de la respuesta observada, entonces vamos a necesitar mantener un seguimiento de esa paciente por el tiempo en que, sobre todo, sabemos que el pico de incidencia es mayor. Y con respecto a las úlceras de Lichus, en este caso, pues ya sabemos que es una entidad subdiagnosticada, porque muchas veces no logramos llegar al diagnóstico o no sospechamos del diagnóstico. Es muy importante la historia clínica que hagamos en base a todos los antecedentes y a la evolución clínica que ha tenido la aparición de esas úlceras. Informar a los padres y dejar muy claro, y a la paciente, que no se trata de una enfermedad o de una infección de transmisión sexual, que la resolución suele ser espontánea y por lo general no nos va a dejar ningún tipo de secuelas a largo plazo. Así que es hasta aquí la información que quería compartir con ustedes, estos conocimientos que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Y le doy el paso a la doctora Soledad para que podamos continuar. Gracias. Muchas gracias, Yurisa, brillante presentación.
Quiero contarles a las expositoras que están recibiendo múltiples felicitaciones en el chat de Zoom y en el chat de YouTube. Saludar a las colegas de Perú, de Bolivia y en especial de Uruguay, porque si no, no me van a querer más. Me he olvidado de ellas. Voy a darle paso ahora a la doctora Fanny Corrales, que tiene unos avisos parroquiales, parece, para contarnos. Y después continuamos con algunas preguntas que están haciendo, ¿sí? Hola, muchas gracias, Soledad. Sí, realmente tengo que hablarle de los próximos eventos que vamos a tener. Se encendió la ginecología infanto-juvenil en Latinoamérica, así que todos estos eventos también van a poder encontrar en Alogia Online ORG, que es nuestra página. Voy a presentarles mañana, estamos con el encuentro que hacemos en conjunto Alogia, FIGI, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y la Red Iberoamericana de Salud. El webinar es Nuevos desafíos en ginecología y adolescencia, viejos temas y nuevos tiempos. Son 4 clases. Mañana vamos a estar con la doctora Andrea von Hovelinch de Chile y la doctora Josefina Lira, quien ya conocemos también de México. Lars versus SARS. Luego les invito, este viernes comienza el gran congreso, estuve hoy en el ensayo y esto va a estar fabuloso, así que les recomiendo el congreso chileno de obstetricia y ginecología y la infancia y la adolescencia. También en la página pueden encontrar cómo inscribirse o en esta página que acá les presento. Y por último, el Congreso Brasilero de Obstetricia y Ginecología, en que también vamos a estar participando del 16 al 18 de septiembre. Pueden inscribirse en esta link o también van a encontrar en alogiaonline.org. Estas son las presentaciones y dame un espacio, Soledad, porque quiero hacer que esté presente toda Latinoamérica realmente. Paraguay está, Asunción, Mingaguazú, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Villarrica, de Santa Fe, Argentina, Corrientes, Coro Falcón, Venezuela, Concepción de Chile, Neuquén de Argentina, Nicaragua, Lima de Perú, Buenos Aires, Córdoba de Argentina, de Uruguay, Artigas, no sabía que existía un lugar que se llama Artigas, ¿verdad? Espectacular. En el norte. Huaral de Perú, Chiclayo de Perú, Puerto Alegre de Brasil, Formosa, Chubut, Argentina, Formosa, Argentina, Bolivia, Piura de Perú, Entre Ríos, Argentina, Chaco y Costa Rica. Chaco, Argentina y Temuco, Chile. Acá estoy viendo, ¿verdad? Eso significa que con esta pandemia hemos conseguido algo positivo, no solo llegar a Latinoamérica mencionando así los lugares, y Colombia, Néstor Balcázar, sí, es cierto. Sí. Nombres muy difíciles, Fanny, para que yo pronunciara. Sobre no, todo estamos, sí, pero como yo hablo guaraní, puedo pronunciar todos los idiomas. Entonces desde Luque, Paraguay, es impresionante que podamos llegar no solo a las grandes capitales, sino a todos los lugares del interior de cada país con estos conocimientos excelentes cayendo, ¿verdad? Seguro que también Panamá, no leí yo, Lisa, pero por ahí estará presente, ¿verdad? Acompañándoles. Y Mariano Roca Alonso, no, y siguen apareciendo todos los lugares, ¿verdad? Dominicana. ¿Cómo? República Dominicana. República Dominicana también, sí, también está. Y a nuestras grandes colaboradoras en Alogia, Carlota López Cauma, Marisa Laboski, Brenda, la representante de Bolivia, Sani Mendoza, Selva Lima, Celia Vázquez, y María Inés de Uruguay, y Silvia Cerovich de Argentina, Marisa ya dije, o sea, y a Silvia. Estamos todos, ¿verdad?, escuchando estas excelentes ponencias, así que no tengo más que agradecerle a Yulisa, a Milagro y a Lilian, ¿verdad?, por pisar tan fuerte como docente y demostrar lo que Alogia puede entregar, como vimos, a toda Latinoamérica, ¿verdad? Llegar hasta allá, hasta el lugar más insólito o que no conocíamos y que ahora gracias a ustedes estamos conociendo. Así que muchísimas gracias, yo les dejo con las preguntas y ya saben cuáles son nuestras próximas actividades.
Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Tengo algunas acá. Tenemos preguntas por varios lugares. Así que vamos a comenzar. Lilian, creo que esta pregunta es para vos, la primera. Preguntan si existe algún tratamiento natural para una bebé de 12 meses con psoriasis, que es una bebé que vive en una zona rural con escasos recursos. Não conheço tratamento natural, mas como a psoríase deve evitar a dermatite irritativa, nós podemos fazer os tratamentos caseiros com sabonete neutro, com óxido de zinco, com vaselina, para preparar a pele, né, para que não haja uma infecção secundária. Natural eu não conheço, mas a gente pode fazer um tratamento simples e caseiro e barato para prevenir infecção secundária. Perfecto, muchas gracias. Para la doctora Sánchez, ¿microbiota es igual a microbiocenosis o hay alguna diferencia? En realidad son términos bastante semejantes. ¿Escuchaste, Milagros? ¿Sí? Tengo el micrófono encendido. Hola. Bien. Está ok. Ok. Sí, les decía que son términos muy semejantes, solo que en la microbiocenosis lo que se está refiriendo básicamente es a la interacción, por eso le dicen comunidad ecológica. Es decir, no solamente la población bacteriana, sino cómo ésta interactúa con el medio en el que está. Esa es la única diferencia. Perfecto. Acá hay otras. Si quieren, van pidiendo la palabra. Tienen todos el micrófono abierto. La segunda pregunta que tenemos por otro mail que tenemos oculto acá. En niñas con diagnóstico de molusco contagioso rebelde a los tratamientos con inmunomoduladores locales, ¿cuánto se espera? ¿Qué medidas higiénicas indicaría y qué propuesta o alternativa no quirúrgica sugiere? Que o tratamento mais simples é a curetagem, né, que se consegue remover o molusco. E cada dessas medicações tem o tempo em bula escrito o limite máximo de uso, né? Então, cada uma delas temos que olhar e ver o tempo, mas em geral, no mínimo 1 mês o tratamento e reavaliar. A curetagem pode ser feita com um anestésico tópico prévio para reduzir o incômodo. Crianças maiores, crianças de 5, 6 anos podem colaborar melhor para a remoção. Perfecto. E pode ser o hidróxido também de potássio a 20%, é uma possibilidade. Perfecto. Acá hay dos preguntas que van concomitantes. Una es, en el caso de toma de cultivo en adolescentes o niñas, si es necesario colocar el espéculo previamente, y cómo trataríamos a una paciente que solo acude por flujo vaginal abundante. Y nos pregunta Sani Mendoza, que también está conectada, que es colaboradora nuestra secretaria de Alogia, pregunta si siempre se solicita frotis y cultivo de secreción vaginal en las pacientes que consultan por leucorrea. Ok, bueno, es muy interesante y vamos a tratar de relacionarlas todas, porque en realidad no toda niña que acude con flujo vaginal se le tiene que hacer cultivo. No es la primera. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de higiene, darle tratamiento, porque la principal causa son justamente las vulvaginitis inespecíficas. Entonces, no tendríamos que pensar cultivos positivos y a todas las tomaríamos. Así que la primera recomendación no es el cultivo. La primera es corregir la higiene. La segunda pregunta en relación con si se necesita poner el espéculo, yo le diría que tampoco. Menos aún en pacientes probablemente que ni siquiera han iniciado la actividad sexual. Entonces no hay la necesidad de colocar espéculo. Sí es recomendable que la toma de muestras sea adecuada, es decir, el tercio superior de la vagina, no de afuera, ¿sí? Y la tercera creo que era en relación con... bueno, estaba contestada ya en la primera, ¿no? Que no a todas se tiene que hacer cultivo, porque muchas veces no tenemos también, no todos los hospitales podrán tener el laboratorio adecuado para hacer cultivos de determinados. Recuerden que también gran parte de la flora
bacteriana es anaeróbica y es muy difícil cultivarlas estas. Entonces, un frotis podría darnos una idea de lo que podemos encontrar aunado a la clínica que tiene. ¿Ok? Perfecto. Para la doctora Yulisa, preguntan si sinequia se asocia a malformaciones y si pediría imágenes. De ninguna manera, una precisamente de las aclaraciones que hay que realizarle, y eso tanto para quien está tratando a la paciente como también para la hora de conversar sobre el tema con los padres de esa niña o los cuidadores de esa niña, es que no es una malformación congénita. Realmente tampoco, al no ser una malformación congénita, sino un proceso adquirido, no se requiere algún estudio de imagen adicional. O sea, en términos de lo más frecuente, o quizás de nuestra herramienta más útil, que son los ultrasonidos, las ecografías, no sería necesario solicitarla porque no nos va a aportar nada desde el punto de vista de la condición de la sinequia de los labios menores. Perfecto. Yulisa, también para ti preguntan qué opinión tienes sobre el uso de crema con triticum vulgare más 2-fenoxietanol para la úlcera de Lipschutz. Sí, se puede utilizar. Realmente, dentro de todo, siempre vamos con una gama bastante amplia. Realmente tenemos de este tipo de medicamentos que, aparte de ser bacteriostáticos, también nos van a estimular ese tejido de granulación. Sí se puede, sí está recomendado dentro de las herramientas que tenemos para el tratamiento. Y la aplicación, por lo menos, la niña podría asearse sola o bajo supervisión. Sí, si no optamos por, si no nos impresiona que no está haciendo un buen aseo, muchas veces sucede porque tienen temor o dolor a la manipulación del área genital, entonces ya podría ser de parte de nosotros, del personal médico ya capacitado para poder hacer curaciones diarias de esas lesiones con solución salina, con antiséptico y ya teniendo limpieza y debilitamiento de esa úlcera, entonces también aplicar este tipo de medicamentos que lo que nos van a promover también va a ser entonces el tejido de granulación y promover ese cierre por segunda intención que a veces nos puede demorar entre 15 días hasta 4 a 6 semanas para lograr la resolución completa de esas úlceras.